Los textos son la herramienta para rotular los planos e introducir cualquier anotación a los dibujos. Primero se definen los estilos que se van a utilizar. Los estilos de los textos agrupan con un nombre las variables del tamaño del texto, la orientación y la fuente. Una vez definidos los estilos, con el comando texto se pueden rotular los planos. Para definir un estilo hay que ubicarse en la pestaña de Home, en el apartado de Annotation. Se selecciona el icono del comando Estilo de textos, Text Style, con un clic del botón izquierdo del ratón. En la Mac hay que ir al menú de Format y seleccionar Text Style. Aparece la ventana titulada Text Style, en donde se definen los estilos. En el primer recuadro titulado Font y en la Mac Family se define el estilo de la fuente. Es importante considerar que el AutoCAD es un editor de dibujo y no de textos. Eso significa que los textos no son nativos del programa y por lo tanto manejar este tipo de información en un editor de dibujo aumenta considerablemente la memoria del archivo. La tipografía clasificada tipo de fuente verdadera, a la cual se le antepone el acrónimo TT, son fuentes de letras propias del sistema que no pertenecen al programa, por lo tanto no son vectoriales. Esto significa que el grosor de la letra se codifica con las coordenadas X, Y y Z de cada punto, teniendo como resultado el incremento en la memoria. Para economizar, se debe seleccionar tipos de fuentes vectoriales propias del programa a las que se le antepone el icono del compás. Como son fuentes realizadas con vectores, no tienen ancho de línea. La calidad se les da por medio de las capas o layers. Una vez seleccionado el tipo de letra, en el recuadro de Size, en la opción de Height y en la Mac Text Size, se define el alto de la tipografía de acuerdo a la escala a la que se va a imprimir. Es decir, todos los letreros se deben ver del mismo tamaño en todas las escalas a las que se imprime. Por lo tanto, hay que crear tantos estilos de textos como escalas a las que se requiere imprimir. Por ejemplo, si los rótulos de los locales miden 3 milímetros de alto, se mide con un escalímetro con la escala 1 a 50 y la altura es de 15 centímetros. Para que sea del mismo tamaño, escala 1 a 100, el alto de la letra es de 30 centímetros. Una vez definidos estos parámetros, los agrupamos definiendo un estilo con un nombre. Para el AutoCAD en base a Windows, elegimos la opción de nuevo con un clic o New, y para la plataforma Mac damos un clic en el icono del signo de más. Para ver los estilos que han sido definidos, hay que ir a la pestaña de Home, al apartado de Annotation, y en la Mac, en la ventana de Properties Inspector, en Annotation, y finalmente Text Styles. Se despliega la ventana de donde se puede ver o seleccionar el estilo de texto actual con el que se va a escribir. Antes de dibujar, hay que seleccionar nuestro lápiz o capa de la ventana de capas, considerando la escala a la que se imprime. Los letreros de un plano llevan calidad de línea, por lo tanto, hay que asignar el ancho de línea cuando se define la capa para los textos. Para rotular un plano, se utiliza el comando text. Existen dos variables para escribir: texto múltiple, multiline text, y texto sencillo, single line text.
Estos comandos tienen aplicaciones diferentes. Cuando se trata de rotular los locales de un dibujo, es importante hacerlo con el texto sencillo, teniendo como variables el alto y el tipo de letra. Debido a que el texto múltiple es como un editor de textos, tiene diferentes variables a considerar, como la justificación del párrafo, el tipo de la fuente, tabulación, columnas, etc. Características propias de un editor de texto. Para rotular un plano, se posiciona el puntero en la pestaña de Home, en la división de Annotation, y en la Mac en la barra de herramientas, Toolsets, en la barra de trabajo Drafting. Se posiciona el puntero en el icono de comando Single Text y se da un clic con el botón izquierdo del ratón. En la línea de comandos, la secuencia pide definir el punto de inicio del texto, Specify Start Point of Text. Este punto es definido por un clic en pantalla y la rotación del texto en relación al ángulo absoluto es de 0, ya que los letreros se leen en horizontal. Siendo este el valor por defecto, se acepta con un Enter del teclado. Enseguida se escribe el texto. Un Enter y se puede escribir una siguiente línea de texto. Si es necesario escribir en diferentes posiciones del dibujo, ubicamos el cursor en otra posición con un clic del botón izquierdo del ratón. Para terminar, se da doble Enter con el teclado y se termina la secuencia del comando. Si es necesario corregir un texto, se posiciona el puntero tocando una de las letras de la palabra y se da un doble clic. La palabra se encierra con una ventana en donde se puede editar el texto.